Te voy a contar la historia del cine más embrujado de todo México. Natalia tiene alrededor de 2 meses trabajando en un cine de una de estas marcas internacionales muy grandes. Y en este trabajo que lo tuvo inicialmente por verano, pero poco a poco se ha transformado realmente en una fuente de ingreso importante para ella, ella ha estado trabajando ahí y se ha dado cuenta que todos sus compañeros le sacan a vuelta al turno nocturno. Esto no tienes que pensarlo mucho. Natalia decía que muy probablemente esto era porque era un turno muy pesado. Salían sumamente tarde. Después de que se iba hasta la última persona, comenzaban los trabajos de limpieza, recolección de cosas y a veces hasta trabajos administrativos que hacían que en algunas ocasiones algunos de sus compañeros se tuvieran que quedar a dormir ahí. Así es que ella tenía la idea que todos huían ese turno por las complicaciones. Complicación de transporte, la hora tan tarde que te exponías un poco al salir, todo ese tipo de cosas mundanas. Pero se llevó una sorpresa aterradora cuando se dio cuenta que esas no eran las razones por las que la gente no quería ir al turno nocturno. Las razones eran bastante más sobrenaturales, por ponerlos de alguna manera. Y es que cierto día, la gerente tenía ya un problema tan grande con su grupo de trabajadores que ofreció un bono extra a los que cubrieran el turno nocturno. Natalia fue la primera en que levantó la mano. Estaba en cierto espacio en el que se podía dar el lujo de llegar hasta muy tarde a su casa o inclusive quedarse a dormir en el cine y llegar temprano porque tenía tal vez clases ya en pasado el mediodía. Entonces había forma de acomodar todas las cosas. Exactamente qué estudiaba Natalia y todo, no tengo la menor idea porque no me lo hizo saber. Lo que me hizo saber fue lo que pasó esa noche que se quedó en el turno nocturno, porque solo duró un día. Y el bono ya no le interesó, porque después de eso decidió renunciar a su trabajo. Esto es lo que le ocurrió a Natalia. Está llevando el día como ya sabe que va dentro de la rutina. A veces, ante la falta de personal en este turno, a veces ayudando en trabajos de limpieza, a veces ayudando un poco en taquilla, a veces ayudando un poco en la cuestión de repartir alimentos, a veces orientando a las personas que van a ver las películas, está brincando de un momento a otro, lo que le hace pensar en algún momento, y me lo dice así, narrador, yo creí en algún momento que era el mejor turno de todos. Vuela. Vuela, en segundos, estaba tan lleno y estaba tan saturado, o tal vez es por mi forma de ser, que me la pasaba haciendo cosas. Entonces lo estaba disfrutando porque de un momento a otro ya habían pasado 3 horas y en otro parpadeo ya estábamos llegando prácticamente al final del turno. Sí, la última parte es pesada, en lo que se terminan las últimas funciones, que no todas están al mismo tiempo, en lo que vamos recogiendo una sala, cada vez somos menos compañeros, algunos que estaban trabajando ahí de repente desaparecen y nos damos cuenta que ya habían hecho el checkout y legalmente se podía, pero nos estaban dejando cada vez más carga. Al final, nada más nos quedamos yo y Giovanna. Giovanna se encargó de la zona de limpieza, la chica de intendencia ese día no había ido, y entonces ella estaba como encargada de los baños. Ya no había un alma más que nosotros dos. O eso era lo que creíamos. Porque cuando entré a la última sala, de la última función, que ni siquiera recuerdo qué película estaban pasando, me cercioré, banca por banca, fila por fila, que no hubiera nadie. Fui revisando cada una de las bancas, que no hubiera cosas tiradas, pero también era para ver la sala que no se hubiera querido quedar alguien ahí. Cuando llegué hasta la parte de arriba, hice una revisión, todo estaba dentro de lo que cabe bastante limpio, ya no me iba a dar tiempo de poder barrer o trapear, pero eso se los iba a dejar los chicos de la mañana. Simplemente era no dejar comida ahí y que esto fuera a generar como animalejos en la madrugada. Entonces ya después de haber recogido todo eso y traer mi bolsa de basura, estoy llegando a la parte de abajo y en una zona que solo las personas que trabajamos en el cine ubicamos, están los switch para apagar las luces. Cuando llego ahí y estoy a punto de apagarlas, me chistean y el corazón se me aceleró porque ya me había cerciorado que ahí no había nadie. Cuando volteo por inercia, está la silueta totalmente oscura de una mujer que viene bajando lentamente las escaleras. Dice, no te puedo describir a detalle porque fue algo que vi y ese impacto visual hizo que al instante tirara la bolsa ahí donde estaba y corrí para afuera. No me atreví a apagar la luz. Corrí. No era una persona, era la silueta en movimiento de una persona. Era algo totalmente oscuro, como una sombra.
Salgo corriendo por el pasillo y yo no sé si es mi sugestión, si es el miedo que estoy sintiendo o qué, pero empiezo a sentir un frío tremendo en las manos. Siento que casi se me están congelando y con ese frío y con ese miedo empiezo a correr por todo el pasillo a lo largo de todas las salas y voy viendo como algunas salas en donde voy pasando está la silueta de esta mujer ahí esperándome y está volteando hacia donde yo voy caminando. Sigo en este camino, corre y corre, corre a máxima velocidad y entonces mientras voy recorriendo en la última sala, cuando la piso, se apagan todas las luces detrás de mí. Llego ahí, grito como loca, pero grito, estoy buscando que me escuchen. Aquí sí era intentando hasta desgarrar mi garganta, que llegara el grito a todas partes para que alguien apareciera. Y escucho que en el segundo piso donde estaba Giovanna hay ruido, hay movimiento. Entonces comienzo a subir las escaleras y donde estoy a punto de llegar al final, Giovanna se asoma y me dice, bájate, me están persiguiendo. Donde nos vemos ahí, con el corazón prácticamente ya en la mano y ya sin saber qué hacer, Giovanna baja y como que ella ya había pensado a dónde se tenía que ir, se mete en un pasillo al cual yo no conocía todavía y nos lleva directamente al estacionamiento. Cuando estábamos a punto de llegar a la puerta del estacionamiento y abrirla, escuchamos que detrás de nosotros alguien o algunas cosas estaban corriendo. No me atreví a voltear. Cuando cruzamos la puerta del estacionamiento son estas de barra de emergencia que presionas y se abre. Llegamos al estacionamiento, la cerramos forzándola entre las dos y cuando la golpeamos, cuando se cierra, algo por dentro la golpeó con toda la fuerza. Se estremeció, pero dice, pero ahí es cuando sabía que no eran personas. Porque cuando algo golpeó a esa puerta, sentimos como si una energía hubiera salido desde ahí y nos pegó y se sintió tan feo. No te imagines algo de película de terror, aunque todo lo que te estoy contando obviamente parece una no. Pero imagínate que simplemente algo te drenara todo y de un momento a otro te sientes tremendamente enfermo. Como si te hubiera caído el peor catarro, la peor gripa que has sentido en tu vida. La espalda con dolor, con demasiado peso, todos los músculos como contraídos, sin energía, somnolientes. No tienes escurrimiento nasal, pero sientes que ni siquiera puedes respirar bien y cabizbajas por completo. Yo estuve así cerca de un mes. Al día siguiente solo mandé el mensaje, ya no me voy a presentar a trabajar. Es el único trabajo al día de hoy que no he hecho las cosas de manera formal y te digo algo, no me arrepiento. ¿Sabías que Bárbara Mori rentó una casa embrujada? Resulta que Bárbara Mori, esta actriz mexicana, bueno, esta actriz que ha radicado en México durante muchísimos años y aquí ha desarrollado su carrera, ella y su familia parece que tienen cierto nivel de sensibilidad, o así lo dice en una entrevista con Gaby Mesa. Y habla acerca de que ella ha tenido ya varios como interacciones a lo largo de su vida, digamos con este mundo sobrenatural o paranormal. Hace no mucho tiempo, fue a cierta parte en Estados Unidos de América, rentó un Airbnb, una casa en la que pretendía pasar alguna temporada, iba con su pareja y un día estaban ahí, no sé si uno o varios amigos. Cuando está platicando con su pareja de algún tema que les incumbe a ellos, de repente ve que por cierta parte en su periferio ocular aparece un chico. Ahí, alguien que no debería de estar. Un sujeto arribita de los 20 años de edad. El rostro detallado, tiene unos jeans y las manos las tiene dentro de los jeans. Su rostro no refleja ninguna emoción. Y esto es raro, porque se ve tranquilo pero a la vez triste, algo está extraño ahí. Pero ella se da cuenta al instante que no es una persona. Y se da cuenta porque le dice a su esposo o a su pareja, acabo de ver un fantasma. Y él dice, no hombre, no estés jugando. Y le dice, no lo viste, estaba aquí. Y aunque estaba en el campo ocular de su pareja, no lo percibió. Su pareja cree de alguna manera que tal vez esto no es verdad, pero entonces viene corriendo uno de los amigos que está ahí en la casa ese día y le dice, oigan, acabo de sentir algo muy extraño, sentí como una energía, como una presencia, sentí algo que entró a la casa, algo raro, y después sentí que se fue. Entonces Bárbara le cuenta lo que acaba de ver. Oye, es un chico que tiene unos pantalones de mezclilla, yo lo vi, o sea, sí era un fantasma. Entonces este amigo, ni tonto ni perezoso, y también como que un poquito entusiasmado por la situación,
agarra su celular y en Google escribe la dirección de la casa. Y es por esto que te digo que si vas a rentar, mejor antes revisa la dirección en las aplicaciones porque te pueden dar información importante. Cuando revisa en Google, resulta que había una noticia exactamente con ese domicilio. En ese lugar hace unos años habían encontrado, ya sin vida, al hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone. Ella se va a buscar el rostro de este chico, no lo conocía, y se topa con la viva imagen del muchacho que había visto hace unos momentos. Jamás lo había visto antes en su vida. Solo ahí, en esa casa en la que este chico pasó al otro mundo. Y después de esta historia me quedé pensando algo. Si apareciera un fantasma en el lugar en el que estás, ¿qué harías tú? Vio una película de posesiones y casi termina poseída. Esa es la historia de Evangelina que estoy a punto de contarte. Evangelina tiene una contradicción media interesante. Por un lado, no cree en nada de cuestiones sobrenaturales. Por el otro lado, ama el cine de terror. Le gustan todas las historias y todas las películas que tengan que ver con entes sobrenaturales. De cierta manera, los ve como si fuera la magia de la imaginación del ser humano. Como no cree en eso, difícilmente se asusta y consume muchísimo. Ella tiene como que cierta adicción por ver las películas que tratan sobre el tema de posesiones. Tema que para muchos es un tema de respeto, para ella es uno más. Pero hay una cuestión importante. Hay ciertas películas que ha habido, que han salido a lo largo del tiempo, y como este gusto adquirido lo tiene desde hace apenas un par de años, digamos que hay muchas que aún no conoce que existen desde hace tiempo. Hay una que le recomendaron. Si mal no recuerdo, el exorcismo de alguien que se apellida Kane. Cuando ve esta película, la está viendo y hay como 2, 3 escenas que le hacen sentir algo extraño, como si algo ahí estuviera medio raro, pero ella piensa, te está sugestionando, estas cosas ni existen. Termina la película, apaga el televisor y simplemente se tapa y se va a dormir. Pocos segundos después, hay algo en la habitación. Tal vez una sensación, tal vez un sonido. Ella no lo tiene claro porque estaba profundamente dormida, pero hay algo ahí que la despierta. Cuando se despierta, no está en una posición habitual. Ella tiende a dormirse siempre de lado, sobre su lado izquierdo. Ahora está boca arriba. Nunca le había tocado despertarse así, o no, en algún tiempo en el que tuviera como nociones o recuerdos. El punto es que estando ahí se le hace extraño, se quiere mover y se da cuenta que el cuerpo no se mueve. Solo puede tener los ojos abiertos. Y ella ya conoce la cuestión de la parálisis del sueño. Nunca la había experimentado, así es que lo vuelvo a decir. No es una persona que se asuste fácilmente porque no cree en lo sobrenatural, aunque le gusta verlo. Y estando ahí, recuerda ciertas cosas. Para una parálisis del sueño, para que se quite rápido, aprende a relajarte, no te tomes las cosas tan en serio, respira profundo, comienza a relajar el cuerpo y vas a salir rápido de ahí. Así es que comienza a respirar. Inhala, exhala, va relajando el cuerpo, va sintiendo cada parte y después de 5, tal vez 10 o 15 minutos, nada cambia y ella no puede salir de ahí. Comienza a sentir un poquito de ansiedad y se dice a sí misma con esa voz que todos tenemos en nuestra mente, Evangelina, cálmate, tranquila, esto es un estado normal, en cualquier momento va a pasar, cierra los ojos y tal vez te quedas dormida. Y cuando está a punto de hacer eso, una voz en la habitación le habla directamente al oído y le dice, Evangelina. Esa voz le cala tanto que ella abre los ojos y ve como una silueta se empieza a acercar hacia su rostro y pegándose directamente al oído, le dice, te ordeno que no te muevas. Él vino aquí y quiere verte. Cuando ella escucha eso, pela los ojos y siente que el corazón se empieza a acelerar. Si estas son las alucinaciones que tienen las personas en la parálisis del sueño, ya entiende por qué les tienen tanto miedo. Se le empieza a acelerar el corazón a todo lo que da. Comienza a escuchar desde fuera de la habitación como unos pasos que vienen hacia el cuarto, hacia su habitación, y entonces ve que esa silueta se aleja poco a poco de ella, y cuando se aleja poco más de lo que ella considera que es 1 metro, se puede mover.
Así, en medio del pánico, en medio de la desesperación, se levanta, sale corriendo de la habitación y cuando voltea, la silueta sigue exactamente ahí. Evangelina se salió de su casa y se prometió a sí misma que de ese tipo de películas no iba a volver a ver. Esto ya sucedió hace casi 7 u 8 años y no ha vuelto a vivir ninguno de estos episodios. Lo que me lleva a preguntarme, ¿realmente fue una parálisis del sueño lo que ella vivió? ¿Sabes cuáles son los signos de las presencias de ángeles caídos? Luis Arturo me manda esta historia. Resulta que él es muy fanático del podcast. Y aunque él había escuchado que en varias ocasiones les recomendábamos no ver el episodio maldito, y Luis Alberto, para eso le generó mucha curiosidad. Así es que fue a verlo, o en este caso escucharlo, porque hay cierto tema. Su mamá no le gusta que esté consumiendo tanto contenido relacionado como al terror, al miedo, a lo sobrenatural. Su mamá es una persona muy creyente, es una persona muy religiosa. No sé de qué rama del cristianismo sea, pero sé que es una persona como con un fervor. Es una persona muy practicante. Entonces, no le gusta y se lo tenía prohibido ya de forma tajante. Especialmente porque él lo ponía con cierto volumen alto. Lo que hizo una noche es que su mamá le invitó a que pasaran una noche de películas junto con su hermana menor, y él le dijo que no, que se sentía muy cansado, que se iba a dormir, y aprovechó ese día. Mientras su mamá y su hermana estaban justo en la sala de televisión al lado de su habitación, que son conectadas, o más bien son divididas solo por una pared, él estaba dentro de su habitación y con un volumen muy muy bajo estaba escuchando el episodio de Ángeles Caídos. No sé en qué parte, no sé hasta qué punto llegó, pero ya iba avanzado, se sentía con miedo, se sentía extraño, cuando de repente se abre la puerta de la habitación y cuando se abre la puerta de la habitación él tira un grito. Se hizo para atrás y cuando voltea le dice, ay mamá, me sacaste un susto. Y le dice, ¿por qué estás escuchando esas porquerías? Y él le dice, pero, o sea, no, ¿qué porquerías? ¿Qué estoy escuchando? Dice, pues el mugrero que estás escuchando que nos está haciendo un ruidazo allá en la sala y no nos deja ver la película. Dice, ¿de qué hablas? Dice, sí, se escuchan como unos gritos y se escuchan que alguien estaba como golpeando. Y dice, era el sonido tan estridente que parecía que nos estaban pegando la pared. Y él le dice, mamá, ¿cómo te estaban pegando en la pared? Y ella reproduce el sonido. Luis Alberto se le queda viendo y le dice, mamá, escucha lo que estoy escuchando, lo tengo con un volumen muy bajo. Eso que escuchaste no venía de aquí de la habitación. Y le dice, claro que sí, se escuchaba, nos estaban pegando en la pared y se escuchaban los gritos que venían desde aquí. Ya te he dicho que no me gusta que estés viendo estas porquerías, así es que por favor deja de hacerlo. Entonces él, muy curioso, sale y le dice, a ver, déjame escuchar eso, no le voy a quitar nada de lo que estaba escuchando aquí. Sale, cuando llega a la sala, se acerca a la pared porque cree que el sonido era bajito y donde está pegando la oreja escucha pero de forma estridente el alarido de una mujer gritando y 3 golpes, pero 3 golpes muy fuertes que hacían casi que retumbara la pared y el sonido sí venía de ahí, de la habitación en la que él estaba escuchando con un volumen muy, muy bajo el episodio. Es que le dio un miedo tremendo, se aleja de la pared, le dice, mamá, no es lo que estoy escuchando, ¿qué es eso? Y cuando dice esa situación, cuando expresa esto, en la ventana, como si algo estuviera ahí y lo que quisiera era generar más miedo, comienza a escucharse como si una uña larga comenzara a generar un rechinido, rasguñando toda la ventana, lo que hace que a todos se les ponga la piel chinita y volteen con mucho miedo. En la ventana no hay nada, pero cuando se quedan observando por unos 2 o 3 segundos, dentro de la casa suena una carcajada estridente, una carcajada de una mujer. Eso hizo que él solo regresara a la habitación, apagara el celular y se prohibiera a sí mismo terminar el episodio. Y es por eso que hay algunas personas que creen que en el podcast tenemos un episodio maldito. Y hablando de sucesos que han ocurrido a personas que han escuchado este episodio, te tengo otra historia. Paola conoció el podcast de la peor manera. Nunca había escuchado hablar de él. Simplemente un día en YouTube le apareció
este episodio como una de las opciones para ver en la pantalla principal. Entró y lo vio. Te estoy hablando del episodio que nosotros no recomendamos que lo vean, o bueno, no recomendábamos durante un tiempo. Al día de hoy ya decíamos como que no pasa tanto, pero otra vez están empezando a llegar historias. Entonces, otra vez, yo no recomendaría que vean Ángeles Caídos. Paola ve que YouTube se lo está recomendando, ve que se llama Ángeles Caídos, le gusta el tema de terror, entra y comienza a verlo. Es algo muy extraño lo que le ocurrió porque no he escuchado otra historia igual. Ella cuenta que mientras estaba viendo el episodio, comenzó a sentir algo extraño, una percepción, una sensación. Sentía que aunque el episodio no terminaba, era como si no avanzara. Era como si hace unos minutos lo vi que estaba en el minuto tal vez 30, y ahora ya pasó mucho tiempo y lo volteó a ver y va en el 31. Y ya pasó mucho tiempo y apenas va en el 32. Y siento que o sea, tengo muchísimo tiempo viendo esto y no es pura ansiedad. Se puso a hacer otras actividades mientras estaba escuchando el episodio y apenas iba en el 33. Entonces se empieza a desconcertar mucho porque dice, a ver, es que estoy escuchando mucho que no puede estar hablando tanto y tan rápido en cuestión de tan pocos segundos. ¿Qué está pasando? Y donde empieza a caer como en este tipo de conciencia, siente algo que ha sido lo más espantoso que ha sentido en su vida. Siente como si el lugar en el que está estuviera encapsulado en una burbuja. Y no se había dado cuenta, sino hasta que algo horrible, monstruoso, enorme, con un poder implacable, comenzó a romper la burbuja y a entrar al lugar. Todo a nivel de sensaciones, está sintiendo como algo de proporciones, te estoy hablando, titánicas, está de repente entrando en el radar de sensaciones de ella y es algo tan grande y tan malévolo que ella lo único que puede hacerse es encogerse y ponerse las manos así. Nunca, jamás en su vida ha sentido algo como lo que te estoy diciendo. Dice, lo más cercano es como si estuviera en algún bosque pasándola bien con unos amigos y sintiera que de repente se acaba de parar un oso frente a mí y el oso está hambriento y se ve totalmente agresivo y lo tengo a centímetros. Dice, y así como te lo estoy describiendo, no se compara, porque era como si ese oso midiera más de 15 o 20 metros, y como si tuviera unas garras que solo acercándomelas hubiera sido suficiente. Dice, me tendí en el piso, comencé a llorar, y me hice sobre mis piernas. Dice, nunca había sentido tanto miedo. De repente, esa cosa se empezó a alejar lentamente. La sensación de que el tiempo no se estaba moviendo desapareció y el episodio, sin que yo lo haya tocado, estaba en pausa. Lo quité, lo corté y no he vuelto a vivir algo así. Si vives algo así, toma tus precauciones y tómate un descanso. No sé, pero creo que es un buen consejo. Algo atrapó el alma de mi hermano y tuvimos que ayudarlo para que pudiera llegar al cielo. Esto que te voy a contar es la historia de Clemente. Clemente es el segundo de 3 hermanos. Él, cuando ocurrieron esta lamentable situación que estoy a punto de decirte, tenía alrededor de 7 u 8 años. Tenía un hermano mayor, que ese hermano mayor tenía 16 años, y tenía un hermano menor de apenas 3 o 4 añitos. Habían pasado una situación muy difícil como familia. 2 años atrás, la mamá, por una enfermedad muy agresiva, había pasado a mejor vida. Y el papá, que no era un tipo, digamos, de lo más sociable, para que te des una idea, que lo que te voy a decir es la profesión, que es muy loable, pero también te puedo hablar a veces del perfil. El papá era relojero. Se encargaba de trabajos muy minuciosos, de trabajos de mucha concentración, trabajos de piezas pequeñas que tenía que organizar y armar. Esta historia data más o menos del inicio de los años 90. Entonces, este papá relojero, que no es tan buen conversador, ahora está a cargo de la familia. Ahora que ya no está su esposa, él tiene que sacar las cosas adelante y el negocio no ha ido tan bien. Su hijo mayor, aunque para él era su promesa de continuar con el negocio familiar, está mucho más interesado
con temas como la música, que para él es una pérdida de tiempo. Y él no sabe, pero es que el hijo tiene un talento nato. Es bueno tocando el piano. De alguna forma, que fue una de las cosas que más coraje le hizo pasar a este señor, de alguna forma, este chico, el mayor de los 3 hermanos, fue juntando dinero a escondidas y logró comprarse un teclado eléctrico mediano, no uno profesional, pero uno mediano. No se quiso enterar cómo consiguió el dinero, no se quiso enterar ese señor de los esfuerzos que había hecho o cuánto le había costado, no quiso enterarse de nada. Cuando lo vio con el piano, casi le revienta cachetadas la cara. Estaba muy molesto, estaban pasando por una situación económica muy difícil y este chico con sus tonterías, con sus sueños. Entonces, no le rompió el piano porque ya había hecho el gasto, pero cada vez que su hijo se ponía a tocarlo, lo ponía de muy, muy malas. Tal vez eso hacía que él perdiera el control, eso hacía que sintiera que no podía solucionar las cosas, eso hacía que tal vez lo que él estaba acostumbrado a piezas pequeñas, ordenadas, tal vez el piano con sus dimensiones lo hacía ver que eran piezas más grandes que él no sabía cómo funcionaban, ni cómo las iba a poder ordenar. No sé exactamente qué era lo que provocaba, pero llegó un momento en el que le dio un ultimátum y le dijo, yo no quiero escuchar esa porquería en mi casa. Si te escucho tocando eso aquí, voy a destruirlo. Así es que entiéndelo bien, no es un juego, yo no soporto el sonido de esa cosa. Y su actitud, su postura, era algo contradictoria. Te digo por qué. Porque en su negocio, varios de los relojes que le llevaban eran relojes antiguos, relojes que traían cajas musicales, relojes que sonaban melodías como las de un piano, y a él le encantaba repararlos. Sin embargo, este era un caso especial y no entendía y no lograba comprender que era una contradicción absoluta. Su hijo mayor sí lo veía, y en ocasiones se lo llegó a decir, lo que hacía que la relación de ellos estuviera mal. Había momentos en los que la empresita empezaba a tener un poco más de trabajo y le pedía ayuda al hijo porque ya él sabía manejar ciertas cosas dentro del negocio, pero el hijo se oponía, no le gustaba, detestaba el trabajo de su papá. Era algo que lo desesperaba y aunque sí, se esforzaba y en momentos terminaba ayudando porque entendía que la economía de la casa no estaba bien, siempre que podía se escapaba. Siempre que podía terminaba ensayando con el piano y se enfocaba mucho en la música. Él soñaba que en algún momento iba a ser un pianista famoso. Todo esto que te estoy contando es el preámbulo de una situación tremendamente triste. Cuando la situación del negocio está muy mal y este chico, que lleva ya practicando con el piano cerca de año, año y medio, ha desarrollado una habilidad tremenda. Se dio cuenta que no solo es bueno con las manos, es muy bueno con el oído. Solo escuchando las melodías casi las puede reproducir y a velocidad normal. El tipo es un prodigio. Pero en la situación económica de la casa y con sus otros hermanos que no quiere que vean los pleitos con su papá, de cierta manera ha buscado como refugiarse en sus melodías y lo ha logrado porque consiguió unos audífonos, cosa que hizo que el papá no lo tomara bien. Pero con los audífonos los conecta a este piano electrónico y entonces ya no suenan las melodías en la casa, él los escucha por medio de sus auriculares. Un día, en esta situación, en la que la economía está mal, en la que el chico se refugia en la música, le llevan un trabajo muy importante al papá. Le llevan un reloj, que es un reloj de estos de péndulo, muy grande, estamos hablando de algo que mide cerca de 1,70 m, sumamente pesado, hecho de maderas especiales y con un mecanismo muy complejo adentro y pesado. Y se lo llevan porque tiene muchos años sin funcionar. Le van a pagar una muy buena cantidad de dinero si lo repara. El señor comienza a desarmar y le empieza a pedir al hijo que saque el resto de trabajo adelante. Su hijo, entre regañadientes, está haciendo el trabajo, pero cuando tiene oportunidad se escapa y hay ciertos pedidos que no están saliendo a tiempo, lo que hace que el papá esté muy estresado porque ya después de desarmar varias piezas de este reloj, no está encontrando cómo repararlo. Y es entonces cuando el hijo se desespera tanto que en una ocasión toma una de las piezas y la esconde para que el papá se olvide de ese maldito reloj, pueda sacar el resto de trabajo adelante y entonces él se pueda dedicar a lo que le gusta. El problema es que un día que el papá no encuentra esa pieza perdida, lo culpa a él, porque el hijo
Al final, un adolescente no midió algo muy obvio. Los únicos que entran al taller de relojería son ellos dos. Si no había sido el papá, era él. Después de una regañada, pero que no te puedes imaginar el nivel de regañada, el chico admite que él fue el que perdió la pieza, que él la escondió, se la entrega, el papá lo abofetea, y entonces él, con coraje, va a su habitación, quita los audífonos y se pone a tocar el piano. Una melodía tremenda, hermosa, deliciosa. Él esperaba no solo vengarse, esperaba que su papá lo escuchara y al escucharlo entendiera que tiene una persona con muy buena habilidad y que tal vez hay otra oportunidad ahí para generar dinero. El papá escucha la melodía y por un momento se calma, se tranquiliza y toda la vida se van a quedar esas notas grabadas en su mente. Toda su vida. Pero eso duró unos segundos, porque entró corriendo a la habitación, tomó el piano y, como le había dicho alguna vez, contra la pared lo golpeó tantas veces que lo dejó hecho pedazos. El hijo estaba enfurecido, sale de la casa, no le dirige la palabra. El papá se da cuenta del error tan grande que ha hecho. Sus otros dos hijos lo vieron llorar porque esta historia me la mandó el hijo del medio. Ven que el papá está llorando, ven que el papá está arrepentido, pero ya es muy tarde. No tiene manera de reparar el piano, no tiene manera de pagar eso. Y sí se daba cuenta que su hijo era talentoso, solo no podía con tanto estrés, no podía con tantas situaciones encima. Esa noche su hijo no regresa a casa, o él creía eso, y se va a dormir. En medio de la madrugada, su hijo entra a hurtadillas a la casa, se mete en el taller de relojería y va dispuesto ahora sí a cobrarse una pequeña venganza. Va a destrozar el mecanismo de ese maldito reloj que le llevaron, porque fue a raíz de ese reloj que le destruyeron su piano y que le están destruyendo sus sueños para su futuro. Cuando llega el reloj es bastante alto, él no lo es tanto, no se lleva una silla, sino que simplemente abre la parte interna donde tiene como una puerta de cristal, pone sus pies arriba, abre la zona donde está la parte del reloj para empezar a desarmar el mecanismo y lamentablemente su peso es mayor que el de esta estructura y se viene encima de él. Hay un estruendo tremendo en la casa. Cuando el papá llega al taller, este muchacho está tirado en el piso, la cabeza la tiene muy herida y no está consciente. La estructura es tan pesada que él no logra moverla de arriba de él. Le pide ayuda a sus hijos, no logran moverla y el muchacho está ahí abajo tirado. El líquido vital rojo está alrededor de él y tiene que salir gritando en la madrugada pidiendo ayuda a los vecinos. Al final es un escándalo tan grande que llega una ambulancia por el muchacho, se lo llevan al hospital. Lamentablemente 3 horas después, el niño nunca despertó. Pasó mejor vida. Cuando el papá regresa a la casa está destrozado. Pero aparte de eso, hay una deuda de hospital que hay que pagar. Su cabeza está omnibulada. Él no piensa con claridad. Acaba de perder un hijo. Me cuenta el hermano del medio, el que envía esta historia, que jamás había visto a su papá tan destrozado. No paraba de llorar. Dice, era como si fuera un tanque infinito de lágrimas. Era un dolor tal que yo ni siquiera me podía acercar con él. No podía. Me sentía mal por mi hermano, claro. Pues mi hermano ya no estaba. Dice, pero también era muy niño y no terminaba de entender. Yo creía que al día siguiente iba a venir. Dice, pero de repente comencé a escuchar el reloj. Y se me hizo muy extraño, el reloj que se había golpeado. Fuimos y estaba funcionando. El señor, el dueño, habló 1 o 2 días después. Mi papá le dijo abiertamente, discúlpeme, no pude repararlo. Y le dijo el señor, no, te agradezco que lo hayas intentado, de todas maneras te voy a pagar algo por lo que hiciste. Y se lleva una sorpresa, porque cuando el dueño del reloj llega y ve el reloj, le dice, ¿por qué me dijiste mentiras? Está maravilloso, está funcionando perfectamente. Y el dueño de la relojería no se había dado cuenta, pero realmente el reloj estaba funcionando. El dueño se lo lleva, él no quiere ni siquiera reparar en qué fue lo que pasó. Y cerca de 3 semanas después hay una llamada en la casa. No ha logrado pagar la situación del hospital. No ha logrado regresar a trabajar con normalidad. Está deshecho. La familia pende de un hilo. Y este dueño del reloj, cuando habla,
se topa con una voz desconocida, una voz más rasposa, una voz muy acabada, pero le pregunta por el nombre del dueño de la relojería y responde que es él. Y le dice, discúlpame, no reconocí tu voz. Quiero invitarte a mi casa, quiero invitarte a comer, estoy muy agradecido con lo que hicieron y te quiero dar un bono muy importante ahora que vengas. Y el señor dice, no entiendo. Me vas a entender ahora que vengas. Dice, me mentiste mucho y eso no lo agradezco, pero al mismo tiempo lo que hiciste es muy especial y estoy muy agradecido. El señor no entendía, había muy poca comida en el refrigerador, solo por eso aceptó ir con sus hijos a esta comida, para que pudieran comer algo un poco cuantioso y tal vez los siguientes días no pasaran hambres. Y aparte, el bono no lo necesitaban, les surgía. Van a comer a esta casa y cuando llegan a esta casa, el señor les sirve una comida muy, muy, muy rica. Tampoco nada de demasiado lujo, pero sí, digamos, basta. No habían comido bien ya en cierta temporada. Los niños no habían reparado nada, simplemente estaban ahí haciendo su trabajo en el plato para no dejar ni una sola gota de la sopa, ni un detallito de ningún granito de arroz, pues. Tú me entiendes de lo que te estoy hablando. El punto es que el señor se ve desgastado, de hecho se ve desalineado, y el dueño del reloj no le quiere preguntar, no quiere indagar en qué es lo que está pasando. Él no se ha enterado de la noticia trágica. Y ya le dice, toma esta cantidad de dinero, una suma importante. Le dice, lo que hiciste con mi reloj es maravilloso. ¿Por qué? Y entonces comienza a sonar este péndulo, un golpeteo, y después empieza a sonar una melodía de piano. Cuando suena la melodía de piano, el señor dice, nunca hubiera imaginado que existiera una melodía tan bonita como la que pusiste en mi reloj. Si mi reloj no era musical, no sé cómo lo hiciste, estoy sumamente agradecido. No tienes idea, lo disfruto. Dice, cada hora suena esta melodía y me ha alegrado todos los días desde que regresó a la casa. Quiero que te quedes con este dinero y con mi agradecimiento eterno. El señor se va a su casa, ya no tiene el semblante triste, está impactado. Y estando en su casa, sus hijos no reparan en esto. El chico que me manda la historia no tiene una conversación con él. Solo le toca escuchar una conversación que unos días después tiene por teléfono. Y él está hablando con el dueño del reloj y le dice, le pido por favor que lo que estoy a punto de ofrecerle me lo acepte. Quiero devolverle todo el dinero que me dio, todo, cada uno de los pesos y centavos que me dio, pero le pido que me venda ese reloj. Y escucha donde el dueño le dice, no, o sea, me gusta mucho ese reloj, claro que no, y no vale lo que me estás dando, es mucho más caro. Y le dice, por lo que más quiere en el mundo, entiéndame. Déjeme devolverle su dinero y por favor, deme ese reloj. El señor le dice, voy a pensarlo. Y pasaron varios días más cuando le regresa la llamada y dice, ven para acá, ven por él, te lo voy a dar. No traigas el dinero, eso también es tuyo. Cuando llega, el relojero le pregunta por qué se lo está dando y dicen, no te sé decir. Nada más siento en mi corazón que debo de entregártelo. Dice, y aunque lo quiero y me fascina lo que hiciste, te lo voy a dar. Hay algo ahí que me dice que te lo debo de dar. Cuando llega a su casa con el reloj, los niños lo ven, se quedan sorprendidos. La casa es una casa que apenas tiene decoraciones, donde ven eso ahí, les gusta, escuchan la melodía, se alegran. Son niños, de cierta manera, de repente preguntan por su hermano, el papá ya no sabe ni qué responderles, entonces distraerlos para él pareciera que es una maravilla, o eso creían los niños. Porque después de escuchar un día completo las melodías y el señor había detenido todos sus trabajos para estar sentado y escuchar una y otra vez, vieron cómo lloraba cada cierto tiempo. Y al día siguiente, el chico que me manda la historia me dice, ocurrió la situación que durante muchos años nunca me atreví a preguntarle a papá por qué hizo eso. Solo vi que, junto con otras 2 personas de ahí del vecindario, arrastraron el reloj hasta el patio, las personas se fueron y mi papá comenzó a arrojarle algún tipo de líquido y lo encendió. Cuando el reloj estaba en llamas, yo estaba viendo impactado desde mi habitación y veo cómo papá saca una botella de agua bendita y comienza a aventarle agua bendita. Nunca entendí, no le quise preguntar, porque después de eso papá era otro.
Se había recuperado, se veía mucho mejor. Fue algo muy raro. Hace 5 años. Dice, para que me entiendas, yo al día de hoy tengo 30. Hace 5 años hablé con papá. Le pregunté que por qué hizo eso. Y me respondió con una frase muy simple. El reloj nunca tuvo caja musical. Esa era la melodía de tu hermano. Quiero contarte la historia de cuando viajé en un auto fantasma. Amanda me mandó esta historia y me dice, narrador, yo tenía un tío al que quería muchísimo, mi tío Armando, y mi tío Armando era una persona muy dicharachera, muy alegre, una persona que queríamos mucho en la familia. A él no le gustaban ninguno de los temas relacionados como con el terror, lo sobrenatural. Pero cuando te digo no le gustaban, es que si alguien comenzaba a hablar de ese tipo de cosas, él mejor los callaba, se iba del lugar, prefería no tener ese tipo de conversaciones. Yo creía que porque le daban miedo. Cuando yo llego a tener 20 o 22 años, un día voy con él, me llevé unas cervezas, comenzamos a tener como que una tarde sobrina-tío muy, muy, muy agradable, platicamos de muchas cosas, fue como un conocernos un poco más y es en esa situación en la que le pregunto abiertamente, tío, ¿por qué los temas de terror le rehuyes tanto? ¿Por qué no te gustan las historias de ese tipo? Y dice, es que viví algo que nadie sabe y no me gusta contar esa historia. Dice, pero ya, o sea, ¿se las has contado a tus hermanos? Dice, no. O sea, es una historia que se la conté a un sacerdote, porque no puedo creer lo que viví y no sé qué fue lo que viví. Dice, el narrador lo que me contó fue esto. Me dijo, mira sobrina, yo en los 80 no me estaba yendo tan bien como el día de hoy. Trabajaba de obrero en una fábrica, era un puesto muy mal pagado, muy, muy mal pagado. Yo en ese tiempo me había casado, pero fue mi primer matrimonio, las cosas no funcionaban bien y desde el inicio nos casamos sin dinero, nos casamos sin un proyecto y me fui a vivir en las afueras de la ciudad a una casita pues muy triste, muy chiquita, en la que no teníamos ninguna comodidad. De hecho, al inicio dormía en el piso. Y en esa casita que estaba en las afueras, para llegar a esta empresa en la ciudad en la que estaba de obrero, tenía que tomar un camión. Eran los 80, mija. No era como ahorita. Pasaba un camión y a las horas, sin saber exactamente si 1, 2 o 3 horas, pasaba otro. Yo tenía mucha precaución de levantarme bien temprano y ser el primero en la parada de autobús, pero nunca lo lograba. Siempre cuando llegaba había 1 o 2 personas que siempre me pregunté de dónde salían porque cerca de mi casa no había ninguna cerquita. Bueno, este día, cuando me pasó lo que te voy a decir, fui a la parada de autobús con la sensación de que iba ya algo tarde. No me había fijado en la hora, pero no se sentía como los otros días, se sentía un poquito más hacia el amanecer. Porque yo iba a la parada, me levantaba a las 4 y estaba llegando allá a las 5, intentando llegar al trabajo entre 6:30 y 7. Bueno, llego a la parada, estoy en la parada y de repente no llega ningún camión, no hay ninguna persona. Y estoy esperando y me viene una idea. Ay, Armando, la regaste. Vas a llegar tarde. Y la empresa era bien estricta con eso. 3 llegadas tarde y estabas fuera. Yo no tenía ninguna, pero no quería que empezaran a contabilizar. Me empecé a preocupar mucho y dice, y mientras estaba bien preocupado y estaba con estas cosas, yo creo que fue por eso que no me di cuenta que empezó a cambiar el ambiente o no le di importancia. De repente empezó a haber mucha neblina. Ahí donde estaba la casa, mínimo en el tiempo que llevaba, que ya eran 3 años, nunca había habido neblina, nunca, ni una sola vez. Y ahí de la nada, en un día cálido, comenzó a hacer neblina y densa. Dentro de la neblina, estoy pensando ojalá que no me haya pasado el camión, pero pues no hay nadie. Y si viene no lo voy a lograr ver. Y en eso veo que están como resaltando 2 tipos de farolas, 2 tipos de luces que se están acercando. Se ve como un aro muy, muy grande de luz. Se viene acercando y escucho como el sonido de una carcacha, de un carro, pero muy viejo, medio destartalado. Y le hago la parada porque no sé si es el camión o no. Y donde estoy haciendo la parada, este vehículo se para y no es un camión. Es un carro, pero te estoy hablando de un carro ya de los 50,
Y suena como carcacha, pero el vehículo se ve íntegro. Casi recién salido de la agencia, así la pintura impecable, nueva, todo de color negro. Y se asoma un tipo que está vestido como de los años 50, no sé, un sujeto tal vez de 50, 60 años. Se ve ya grande, se ve con canas, se ve la cara un poquito así como delgada, demacrada. Y baja la ventana y se asoma y me dice, ¿a dónde va? Le digo, no, pues voy a tal empresa ahí en la ciudad. Dice, te puedo dejar en la plaza del centro. La plaza del centro estaba a 4 cuadras de donde yo trabajaba. Dije, ándale, por favor, si me hace favor. Dice, ¿cuánto me cobra? Usted súbase. Me subo. Vamos en el camino y este tipo no me dirige nunca la palabra. Él va enfocado totalmente en el camino. Yo no voy nervioso. O no voy nervioso por viajar con él. Soy mucho más corpulento que ese sujeto. Entonces, no tengo miedo de él. Tengo miedo que me empiecen a contar esto de cuestión de las faltas, las llegadas tarde. Pues si tengo un trabajo bien miserable y aparte me van a despedir. Dice, no, iba pensando muchas cosas para mal. Y fue ahí donde me di cuenta, sin sentido porque no es parte de mi forma de ser, que traigo como mucho sueño, pero demasiado. Y empiezo a voltear a los lados y es como si estuviera quedándome como que entre dormido y despierto muy raro. En 2 parpadeos, el tipo se para y me dice, ya llegamos. La plaza estaba como 40 minutos, mija. Eso no duró ni 10. Y donde me le quedo viendo, volteo y pues sí es la plaza del pueblo y pues le doy las gracias, abro, salgo y donde salgo ya no hay neblina. Todo el camino se veía lleno de neblina. Salgo, ya no hay neblina, ya no me siento con nada de sueño. Volteo, ya no está el carro. Pero no está en ninguna parte. El lugar no hay gente, no hay nadie. Está vacío. Me voy caminando a la empresa totalmente desconcertado. Estoy seguro que voy a llegar tarde. Fui el primero en llegar ese día. No tiene sentido nada de lo que viví ese día. ¿En qué me subí? ¿A dónde me llevó? ¿Qué pasó con el tiempo? Yo no tengo idea. Pero yo estoy seguro que viajé en un auto fantasma. Al parecer, Armando, que el día de hoy ya no está entre nosotros, hasta el día de su partida, nunca encontró explicación. ¿Tú? ¿Qué creerías que pasó? ¿Has escuchado hablar del titiritero del diablo? Esta historia que estoy por contarte la vivió Alondra cuando ella tenía 37 años. Pero hay un detalle importante, necesitas saber algo del contexto de Alondra para que lo que te voy a contar tenga bastante más sentido. Alondra es la hermana mayor de 7 hermanos. Y ella le tocó estar a cargo de todos porque digamos que su mamá tenía problemas con ciertas bebidas y ciertas sustancias. Alondra se hizo cargo de su familia desde muy pequeña y eso la volvió una persona responsable, pero desarrolló, digamos, un tic, por ponerle un nombre. Cada vez que sentía que algo la hacía sentir pequeña, le generaba algo de miedo, instantáneamente, como si fuera por deporte, se iba directo contra eso. Digamos que si de repente un día sentía que un lugar pequeño le hacía sentir claustrofobia, iba y se metía a ese lugar y se quedaba 1 hasta 2 horas porque ella quería demostrarse que no iba a haber nada en la vida que la lograra hacer menos, la lograra hacer pequeña o la fuera a vencer. Es en este contexto que te digo que ya a sus 37 años es un tic. Cuando hay cosas que sienten que le pueden generar miedo, las ataca. Y ella vive en un departamento ya desde hace varios años. Es una chica que vive soltera, es perfectamente feliz, una persona normal, tiene su trabajo, ha hecho sus ahorros. Sus hermanos, todos han hecho bien su vida y ella no ha tenido que cargar con más responsabilidades después de que el menor de ellos salió de la universidad. Todos, de cierta manera, tienen un apego y un agradecimiento tremendo con Alondra. Es su segunda mamá, para algunos de ellos la primera. Alondra, en esta relación bonita te puedes imaginar el tipo de persona que es, una persona aguerrida, una persona que toma decisiones, una persona de esas que se imponen. Al final, la vida que le tocó fue una vida dura y tuvo que sacarla adelante como de lugar, pero es encantadora a la vez, porque es una chica con mucho corazón. Pero tiene este tic
No le vayas a decir nunca que es una cobarde, no le vayas a decir que algo le puede dar miedo, porque instantáneamente lo va a hacer, no lo controla. En este departamento, en esta casa en la que ya tiene cierto tiempo viviendo y está muy a gusto, invita a una amiga y van a pasar una velada en la que van a platicar de diversos temas, cosas de la vida, cosas triviales, cosas importantes, pero es en ese día cuando surge la temática acerca de si existen seres sobrenaturales. La amiga viene muy afectada, acaba de ver una película relacionada con posesiones, no sé si El Rito o algo más o menos en esos tiempos, y le cuenta a ella acerca de los demonios y que es algo que le da mucho miedo y así, ¿no? Este tipo de pláticas. Y Alondra, donde escucha eso, le dice, es que, ¿cómo le puedes tener miedo a algo que ni siquiera existe? Y dice, mira, te lo voy a demostrar en este instante. Y dice, esto que te voy a decir, palabras casi textuales. Si esas cosas existieran, las reto a todas y cada una que vengan aquí y que me provoquen el más mínimo miedo, porque yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y es más, así sea la cosa más aterradora que existe en el mundo, a mí no me va a hacer nada. Donde ella dice eso, la amiga le dice, tranquila, o sea, no te lo tomes como que tan a pecho, estás tomándotela muy en serio. Y le dice a Londres, es que tal vez hay algo que tú no sabes. Yo desde hace muchos años padezco parálisis del sueño. Y en las parálisis del sueño he visto de todo. Pero me puse a investigar y yo sé que te quedas ahí en la cama petrificada y de repente alucinas cosas y ves cosas. Dice, he visto de todo, sombras, cosas medias raras que se suben en la cama, sensaciones que se sientan. Nada de esas cosas me va a dar miedo. Así es que, dice, si alguien aquí me está escuchando y es de ese plano que ni existe, lo reto a que verdaderamente me provoque miedo. Dice, la amiga se sintió tan incómoda que ahí terminó la conversación y ya nada más buscó cómo desviar las cosas para ella dar cierre ese día e irse. Ni Alondra ni su familia van a olvidar jamás lo que ocurrió esa noche. Alondra, como el resto de días después de esa plática, se va a dormir. La verdad es que después de ese momento en el que sintió que tal vez tantito miedo surgía por la palabra demonios, exorcismos, posesiones, por eso reaccionó de esa manera. Realmente no cree muchas de esas cosas y como lo dijo, ella había vivido muchos años parálisis del sueño. Así es que simplemente fue y se acostó a sabiendas, preparándose que tal vez esa noche iba a tener una parálisis, por los tipos de pláticas, por las temáticas, por el estrés. Cuando está durmiendo, en cierto momento de la madrugada se despierta y se ríe, porque sí, está en una parálisis del sueño. Y en esa parálisis del sueño se da cuenta que el cuerpo completo no está reaccionando como así funciona, y entonces es donde ella empieza a hacer ejercicios que ya conocía. Se empieza a reír mentalmente, se empieza a acordar de cosas bonitas, empieza a respirar profundamente. Y es cuando está haciendo esto que se empieza a sentir muy tranquila, que ve que frente a la cama aparece de la nada una sombra de un tipo que lleva una gabardina y un sombrero. Comienzan a brillar unos ojos rojos y entonces ve que ese tipo empieza a alargar la mano al punto en el que con su dedo toca la planta de su pie y empieza a sentir algo que nunca había sentido. Lentamente, la sensación de un dedo recorriendo toda la planta parte por parte. Ella empieza a sentir una sensación muy desagradable, muy extraña, y empieza a hablarse mentalmente, y una voz le invade su cabeza y le dice, cállate, ahora es mi turno, y te voy a enseñar lo que es tener miedo. Ella está impactada, jamás había tenido esa vivencia, intenta tener el control, y entonces ese dedo, ella ve en lo que pudo haber sido su alucinación, cómo se estira solo, se vuelve algo extraño como si fuera un tipo de serpiente, se le enreda en la pierna, y entonces esta cosa moviendo la mano le empieza a estirar fuera de la cama. Y ella solo está viendo, porque no puede mover el cuerpo, que poco a poco su cuerpo está siendo arrastrado, está viendo cómo el techo se va recorriendo, sus pies pegan en el piso y entonces siente cómo otra de estas serpientes se le enreda en la otra pierna. Otra de esas serpientes se la enreda en una de las manos, en la otra, y siente un tirón que la levanta por completo de la cama
y la deja parada de forma muy extraña en 2 pies, pero con la cabeza toda caída. No tiene control sobre el cuerpo. Ve cómo esa sombra se para detrás de ella, le pone la mano aquí, algo se le enreda en la zona de la cabeza y hace que voltee hacia arriba. Y empieza a sentir cómo esa cosa se está burlando y empieza a hacer con mucha fuerza movimientos en sus pies, arrastrándola y haciendo que dé como pasos torpes. La golpea a propósito con el borde de la cama en una zona de la rodilla, lo cual le duele muchísimo, pero no puede ni gritar porque parte de esa serpiente la tiene metida en su boca y esa cosa la sigue estirando fuera de la habitación, paso a paso, moviendo las manos y los pies como si fuera un títere. Sigue avanzando hasta llegar justo en la zona en la que tuvo la conversación con la amiga. Y cuando llega ahí, nada más esta cosa le habla al oído y le dice: ahora vas a sentir lo que es miedo. Algo sucede que le cubre los ojos y empieza a tener una secuencia de escenas espantosas, de cosas horribles que le han pasado a personas cercanas, lejanas, cosas que han ocurrido, que no han ocurrido, cosas donde no ha estado y no puede tener control sobre sus pensamientos, al punto que se empieza a desgastar, quiere llorar pero no puede expresarlo y esa voz le dice: cállate y observa. Su cuerpo está totalmente como amarrado por esas cosas y cuando logra tener otra vez control de su cuerpo, abre los ojos. Es de día, pero te estoy hablando no en el amanecer, es de día por completo y ella ya recupera el control, lo único que hace es desplomarse y empezar a llorar, pero de forma tremenda. La conversación fue 2 días atrás. Estuvo 2 días parada en ese lugar, o eso es lo que creen, porque lo que siguió de eso de Alondra tirada ahí, ella no sabe cómo, logró comunicarse con su hermana, le pidió que pasara por ella, le dijo que se sentía mal, y Alondra estuvo 1 semana en un hospital psiquiátrico. Por medio de medicamentos y de otro tipo de terapias, lograron controlarla. Después de eso, 11 meses de terapia para que pudiera olvidar y manejara los recuerdos de esa noche. Y desde ahí Alondra tiene claro que sin importar si crees o no, no ofendas a ninguna entidad paranormal.